acciones de adaptación y mitigación a los desafíos del cambio climático. Y ante eso, y para ir respondiendo un poco esa pregunta, vale también responder por qué estamos haciendo este tipo de acciones y por qué es importante abordar los efectos del cambio climático en el patrimonio cultural. Bueno, acá en la diapositiva que les estoy mostrando en este momento, ustedes pueden ver los distintos efectos que a los que estamos o nos exponiendo climáticamente. Lamentablemente, esto lo hemos dicho en una jornada que tuvimos una semana atrás, cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de charlas, este tipo de acciones, comenzamos como que eran acciones un poco a futuro que se podían venir, pero en verdad, y digo lamentablemente, son acciones que estamos viendo hoy en día, como el aumento de las temperaturas, la disminución de precipitación y sequía. Bueno, en este momento no, porque hay mucha más lluvia, pero está pasando, si vemos al otro lado en Europa, son cosas que ya están pasando. El retroceso de glaciares, el incremento de incendios forestales, que también lamentablemente ya es como la tónica de los veranos, es en Chile, y el aumento del nivel del mar, entre otros tipos de efectos que están sucediendo en nuestro país. Y específicamente aquí quisimos dejar algunos ejemplos de cómo está afectando ya el cambio climático en el patrimonio cultural del país. Y aquí un ejemplo primero en Rapa Nui, los centros ceremoniales, la afectación por el aumento del nivel del mar y las marejadas, en las iglesias de Chiloé, un poquito más al sur, la afectación sobre el aumento de la humedad, la precipitación intensa, entre otros, esto debido principalmente a los materiales de construcción de estas iglesias, la alfarera de Quimchamalí, ahí la afectación que podemos ir evidenciando en la escasez hídrica y la sequía, que pone en riesgo esta tradición y que también es uno de las prioridades que también estableció UNESCO. Ellos también sacaron un libro que se llama La Grea Negra, por si lo quieren buscar en las páginas del servicio, muy relacionado a este tema de cambio climático también. Y el campamento minero de Sewell, principalmente por su ubicación geográfica, la afectación aquí que encontramos en el cambio en patrones y de precipitaciones y eventos climáticos extremos. Y por último, el patrimonio documental, que aquí ya esto es una afectación más como transversal, no solo como algún tipo de patrimonio, en donde lo que podemos aquí evidenciar como afectación es las olas de calor, inundaciones y fluctuaciones de humedad. Este programa que les mencionaba recientemente tiene 35 acciones, es un plan bianual en el que ya el próximo año corresponde poder actualizarlo hacia un plan que nos permite ir avanzando un poquito más frente a todo lo que hemos avanzado este tiempo. Y bueno, este plan también da cumplimiento a otros compromisos institucionales que tenemos, como pueden ser eh, la estrategia climática a largo plazo que lleva el Ministerio de Medio Ambiente, el acuerdo de Escazú, que también es un acuerdo que nosotros como institución tenemos acciones que cumplir, también otros compromisos institucionales y no por menos importante, la misión institucional que tenemos como institución. Con el fin de que todos estos conocimientos que hemos trabajado como mesa, no solo queden en una mesa, decidimos ahí trabajar en una guía de orientaciones técnicas que permita no solo que las instituciones que tienen una relación más directa o las instituciones que pertenecen al ministerio, al servicio del patrimonio, puedan eh, tener como este enfoque incorporado en su gestión o en su planificación institucional, sino que también quisimos ir un poquito más lejos y que esta guía le sirva a todas aquellas instituciones que puedan que resguarden el patrimonio cultural del país. Y es por eso que sacamos esta guía, como bien dice ahí, de orientaciones técnicas, que hicimos el lanzamiento hace unas 2 semanitas más o menos, que lo que busca en una primera instancia es identificar las principales amenazas climáticas que afectan el patrimonio cultural, esto separado en cada uno de los tipos de patrimonio que tenemos en el país, ya sea biblioteca, archivo, museo, en conservación y restauración. También hay un tema, hacemos unos guiños también a la gestión de riesgo de desastre, muy importante en las medidas de hacer frente. Y también otro enfoque que también tiene es promover la incorporación de medidas de mitigación y adaptación a la gestión del patrimonio cultural, y esto no solo de manera declarativa. Ahí aparecen como unos ejemplos que podemos ir identificando que ya se están incorporando en otras instituciones patrimoniales que les puedan servir a quienes están leyendo estos documentos para incorporarla en su gestión habitual. Y el tercer enfoque que también tiene es fortalecer la resiliencia de las instituciones y también de las comunidades frente a los desafíos climáticos presentes y también futuros. Esta guía la pueden encontrar en estos dos enlaces QR. De igual forma, se pueden buscar en Google más fácil como guía de afectación del cambio climático en el patrimonio cultural y la pueden encontrar como complemento a la charla que vamos a tener ahora.
y también en la biblioteca pública digital, como en un formato más amplio. Eso les quería compartir por mi parte y desearles que tengan una excelente jornada y eso. Muchas gracias, Catalina y Bernardita. Eh, Disculpen, estoy con un problema ahora de cámara, ¿ya? Pero vamos a continuar. Muchas gracias, Raúl, por tu presentación. Antes de comenzar, queremos comentarles brevemente la modalidad de participación. Esta actividad se desarrolla bajo la modalidad de Zoom Seminario, por lo que el audio y el video estarán habilitados únicamente para la expositora y el equipo de coordinación. Quienes nos acompañan como asistente podrán participar a través del chat, donde pueden ir dejando sus preguntas y comentarios durante la presentación. Al final iremos recogiendo las preguntas desde el chat para plantearlas a nuestra expositora. Esperamos que este espacio sea una instancia de conversación y aprendizaje para todas y todos. Voy a intentar aquí la cámara, pero no, lamentablemente falló. Pero bueno, voy a continuar con la presentación de nuestra expositora. Vamos a dar inicio a la exposición principal de esta primera jornada, ¿verdad? Que está a cargo de la doctora Iriux Almodóvar Bajardo, química y académica de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile, doctora en química por la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como vicedecana de docencia y extensión de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile. Su trayectoria académica se ha desarrollado principalmente en las áreas de química orgánica y química física orgánica, integrando investigación, docencia universitaria, formación de estudiantes. En los últimos años ha orientado gran parte de su trabajo hacia la química verde y ha incorporado criterios de sostenibilidad en la enseñanza y en la práctica de la química, promoviendo una mirada que busca anticiparse y reducir los impactos ambientales asociados a los procesos químicos. Entre sus iniciativas destacan la integración de la química verde en la formación universitaria y la promoción en la adhesión de la Universidad de Santiago de Chile al Green Chemistry Commitment, convirtiéndose en la primera universidad chilena en formar parte de este compromiso. Asimismo, ha contribuido al desarrollo de actividades y redes de colaboración destinadas a fortalecer la difusión y el desarrollo de la química verde en Chile. Para el Centro Nacional de Conservación es especialmente valioso contar hoy con su participación, ya que en esta primera charla nos permitirá establecer una base conceptual para comprender qué entendemos por química verde, cuáles son sus principios y especialmente cómo podemos comenzar a pensar en su aplicación en nuestro ámbito. Iriux, muchas gracias por acompañarnos hoy y por compartir tus conocimientos con nuestra comunidad. Te damos la bienvenida y te dejamos con la presentación. Hola, muchas gracias Catalina, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todas y todos. Bueno, voy a tratar de compartirles mis conocimientos de química verde y espero que sea de beneficio para ustedes. Voy a compartir la pantalla, con permiso. A ver. Mm, Disculpe un segundito que no es. Ahí sí. Oh, perdón, no me sale la... Obviamente afectan a todo lo que está a nuestro alrededor, ¿cierto? Eh, bueno, yo en primer lugar quiero agradecer al Centro Nacional de Conservación y Restauración y especialmente a Catalina que me contactó por esta invitación.
Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Iriux Almodóvar, yo soy química de formación y me gustaría en el día de hoy poder aportarles a su trabajo como conservadores una mirada complementaria desde la química verde. Y la pregunta que nos va a guiar en el día de hoy va a ser cómo conservar el patrimonio reduciendo los riesgos para las personas y el medio ambiente. Para situar un poco desde dónde hablo, voy a hablar un poquito de la institución donde yo trabajo, que es la Universidad de Santiago de Chile. Es una universidad de las más antiguas de Chile, es una universidad pública y que empezó hace casi 200 años como la Escuela de Artes y Oficios. Y aquí tenemos una foto, ¿sí? Bueno, esta es la foto del planetario, que también es bastante famoso, esta es de nuestra casa central y esta es de la antigua Escuela de Artes y Oficios. Y resulta que esta escuela es un núcleo histórico en Chile. Sí, actualmente es uno de los hitos arquitectónicos, educativos y sociales más importantes del patrimonio cultural de Chile. Y bueno, eso hace que me sienta más comprometida eh, precisamente con aprovechar esta oportunidad de intercambio de conocimientos y de poder poner las herramientas de la química al servicio de problemas reales, ¿sí? Que atañen a otras disciplinas, como es el caso de la conservación y restauración del patrimonio. Obviamente ustedes son los que conocen de los bienes, de las materialidades y de los criterios de intervención. Yo solo voy a dar un modesto aporte desde los principios de la química verde, ¿sí? Cómo pueden complementar los conocimientos. Eh, Quería dar primeramente un contexto, el contexto histórico bueno, que permitió o que dio lugar, más bien, dio lugar a el desarrollo de la química verde. Sabemos que durante el siglo XX la química produjo beneficios enormes para la sociedad en muchos ámbitos, ¿cierto? Agricultura, medicina, textiles. Sin embargo, también se se hicieron visibles consecuencias que no habían sido consideradas adecuadamente, ¿ya? Eh, el uso extendido de sustancias persistentes como el DDT, ¿cierto? Que es un insecticida, y desastres industriales como el de Bhopal en India, mostraron que controlar el daño después que ocurrió, eso es totalmente insuficiente, ¿sí? En Bhopal, la liberación de metilisocianato en 1984 causó una catástrofe sanitaria de gran escala y de consecuencias prolongadas, porque los efectos eh, se han mantenido en el tiempo. Y en el caso del DDT, eh, que era de fácil síntesis y además que era muy, muy eficaz, muy eficiente, después eso se vio que era una sustancia muy peligrosa, una sustancia persistente, que además era bioacumulativa y sus efectos ecológicos llevaron a que se prohibiera esta sustancia. Quiero recordar también, no sé si se acuerdan, no sé, hace como 2 años que hubo una explosión en Beirut debido precisamente al almacenamiento de nitrato de amonio, creo que fue. No sé si recuerdan eso. Bueno, eso es otro ejemplo un poquito más reciente eh, de los desastres que se pueden causar, en este caso no por el uso, pero sí por el almacenamiento prolongado de sustancias químicas y que están ahí sin ser usadas. Entonces, espera un poquito que se me traba. Los grandes desastres medioambientales entonces pusieron al descubierto la necesidad de proteger nuestro ecosistema. Es decir, la respuesta inicial frente a las sustancias peligrosas fue protegernos de ellas, ¿sí? Con los equipos de protección, ventilación, límites de exposición, ¿cierto? Que el daño es igual al tiempo de exposición por el peligro que supone la sustancia, ¿sí? Eh, y todo eso sigue siendo necesario. Sin embargo, era necesario un cambio de paradigma, y en este caso consiste en avanzar un paso más allá
de preguntarnos si ese peligro puede evitarse o si puede reducirse desde el diseño del producto o el proceso. Entonces, estos desastres naturales nos hicieron ver que era necesario trabajar o ir avanzando hacia evitar las sustancias tóxicas, ¿sí? No solo protegernos, sino evitarlas. Entonces, en la década del 80, emerge la química verde. Paul Anastas impulsó en la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos el programa de química verde, y más tarde, junto con John Warner, se sistematizaron sus fundamentos en 12 principios que fueron publicados en 1998. Bueno, ¿qué es la química verde? Bueno, la definición de la química verde es, tal y como dice ahí, el diseño de productos y procesos químicos que reduzcan o eliminen el uso y la generación de sustancias peligrosas. Hay 4 verbos que quiero destacar asociados acá a la química verde, que es diseñar, reducir, eliminar y prevenir no solo el peligro, sino también los desechos. La diferencia frente a un enfoque exclusivamente correctivo es temporal, y la pregunta se formula antes de generar el problema. Eso es algo muy importante de la química verde y que diferencia la química verde de la química ambiental. La química ambiental detecta una problemática y se proponen remedios o remediación para esa problemática desde el punto de vista químico. Sin embargo, la química verde o los principios de la química verde nos van a guiar en cómo evitar, cómo prevenir esos daños o al menos disminuirlos, porque a veces es muy complicado por limitaciones de conocimiento, de materiales o de tiempo, ¿cierto? Mejorar el sistema completamente, pero al menos sí poder reducir el daño que se puede ocasionar. En la conservación patrimonial sé que no siempre se diseñan moléculas desde cero, pero sí se diseñan tratamientos. Por lo tanto, se pueden elegir sustancias, concentraciones, cantidades, tiempos, sistemas de aplicación, formas de generar formas de gestionar los residuos, ¿sí? Entonces, los 12 principios amplían esta definición, aunque no todos van a tener la misma relevancia en cada intervención, ¿sí? Dependiendo de dónde se están aplicando, algunos de los principios tienen más relevancia que otros. No los voy a explicar uno por uno. Quiero que vean el mapa completo y 3 grandes direcciones, ¿ya? Podemos agrupar, yo lo hice ahí con los colores, agrupar los principios de la química verde como en 3 dimensiones, por decirlo de alguna manera. Aquellos que van enfocados a la mejora del uso de los recursos. Bueno, hay uno en particular, que es el número 6, que va enfocado al aumento de la eficiencia energética, y otro grupo de principios que se centran en la reducción de los peligros para los humanos y para el medio ambiente. El valor de estos principios no es obligarnos a cumplirlos, a cumplir 12 casillas, sino que es una guía y nos permite ampliar las preguntas que nos hacemos antes de tomar decisiones, ¿sí? Entonces vamos a tratar de conectar esto con la realidad de una intervención patrimonial. Voy a hacer lo mejor que pueda y después vamos a ver qué tal me ha salido, ¿no? Toda conservación material implica decisiones químicas, aunque no siempre las vamos a nombrar así. Un tratamiento combina materiales, propiedades, ¿cierto? Los solventes, los adhesivos, los consolidantes, biocidas, resinas, polímeros, reactivos, etc. Y para quienes trabajan directamente con las colecciones, la primera exigencia es que el tratamiento cumpla su función y que sea compatible con el bien. La química verde no reemplaza ese criterio, que es un criterio profesional, obviamente, sino que lo amplía, incorporando además el peligro, la exposición, los recursos que se utilizan y los residuos que se generan. Por eso, el impacto de conservar no se reduce solamente al objeto en el que estamos trabajando. Y
Y eso es algo que la química verde nos permite visualizar y que me parece que es de las cosas más importantes que nosotros tenemos que agregar a nuestro trabajo, no solo como conservadores, sino en general. Por ejemplo, nosotros acá en la universidad como profesores, cuando nosotros estamos en un laboratorio de docencia, lo que nosotros hacemos en el laboratorio de docencia tiene impacto ambiental, tiene impacto social. Entonces, muchas veces nosotros solo nos concentramos en el trabajo que hacemos, pero tenemos que darnos cuenta que eso impacta mucho más allá. Entonces, una decisión responsable debe proteger tres dimensiones simultáneamente. Primero, el patrimonio, ¿sí? Que tenga eficacia, garantizar la compatibilidad y la estabilidad. En segundo, las personas, por la peligrosidad, la exposición y las condiciones de trabajo. Y en tercero, el ambiente, ¿ya? Reducido en recursos, emisiones y residuos. No conviene tratar estas dimensiones como competidoras. Una alternativa que protege al operador pero daña el bien no es aceptable. Tampoco lo es una opción compatible con el bien que genere una exposición evitable o un residuo persistente cuando existe otra posibilidad, ¿ya? Entonces de aquí surge la pregunta central de la charla, cómo que si podemos conservar el patrimonio reduciendo al mismo tiempo los riesgos para las personas y para el ambiente. Ese es el tema central, ¿sí? La respuesta no siempre una sustitución de producto. Puede ser evitar la intervención, usar menos cantidad de sustancias, cambiar la forma de aplicación, mejorar el control de la exposición o documentar mejor la evidencia disponible. Eso es muy relevante también. En el enfoque tradicional suele comenzar cuando el peligro o el residuo ya existen, ¿sí? Que es lo que hablaba sobre la química ambiental, ¿sí? Cuando el peligro ya existe, cuando ya se generaron los residuos, ahí se empieza a hacer algo al respecto. Pero desde la química verde tenemos que hacernos preguntas antes, ¿sí? Para poder controlar o para poder evitar que se produzcan los problemas, ¿sí? La prevención propone intervenir antes, rediseñar, evitar y reducir. Esto obviamente no elimina la necesidad de ventilación, protección personal o gestión de residuos, no lo va a eliminar completamente, porque esas barreras siguen siendo indispensables. Eh, y, eh, pero sí podemos, por ejemplo, reducir la concentración, evitar una limpieza innecesaria, mejorar las condiciones de almacenamiento, por ejemplo, para no intervenir más tarde. Ahorita cuando Raúl estaba haciendo su charla y que habían algunos elementos patrimoniales, ¿cierto? Y que estaban siendo dañados por los cambios ambientales. Me llamó la atención más que todo el documento, ¿no? Quizás se almacena de otra manera, teniendo en cuenta las necesidades actuales, ¿sí? Se puede evitar que ese material absorba la humedad y se vaya corrompiendo, ¿sí? Entonces creo que el almacenamiento es algo muy relevante, porque evita que haya necesidad de intervención. Entonces, para llevar estas ideas a la práctica, yo propongo recordar o propongo 4 preguntas, ¿sí? Que son esenciales. Esas preguntas estas preguntas están en el marco de la práctica, ¿sí? La pregunta es, ¿lo necesito? ¿Que obliga a justificar la intervención? ¿Puedo usar menos? ¿Que examina la cantidad, la frecuencia y la energía que tengo que utilizar? ¿Existe algo más seguro? Esto, en este caso, comparamos el peligro, la exposición, el desempeño y qué ocurre antes y después. Entonces introduce cuestionamientos sobre el origen, la producción y los residuos que se generan. Entonces, obviamente esto no es una receta y mucho menos sustituye el juicio profesional, pero sí sirve para organizar una conversación entre conservadores, químicos, biólogos, prevencionistas, encargados de las compras, la gestión las personas que se encargan de la gestión de los residuos, o la institución que se encarga de la gestión de los residuos, ¿sí? Adicionalmente, me gustaría hacer como una especie de, podemos decir, de advertencia sobre
el lenguaje. Y es que, ¿qué decimos cuando, o qué significa cuando decimos es más verde? ¿Ya? Porque a veces el más verde lo concentramos o lo decimos solo porque hay algo particular de esa sustancia o de ese proceso que nos hace creer que es verde, ¿sí? Porque verde es una etiqueta, ¿cierto? Y la etiqueta describe un atributo, pero no demuestra que ese atributo signifique una mejora total, ¿sí? Por ejemplo, que un compuesto sea natural no significa que sea inocuo. Sí, muchas veces uno escucha decir a alguien, ah, no, pero es que esto no hace mal porque es natural, ¿sí? Y bueno, hay venenos que son naturales también. Entonces, que sea natural no significa que sea todo beneficio, ¿sí? Que sea biodegradable tampoco significa que lo máximo y lo más maravilloso, sí, porque va a depender de las condiciones en que se degrada y del tiempo que se demora en degradarse, porque que sea biodegradable no significa que se va a degradar en poco tiempo, no necesariamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también los nanocompuestos, las nanoestructuras solamente describen una escala. Obviamente esa escala significa o da lugar a ciertos atributos, pero no necesariamente quiere decir que sea mejor. Y los solventes verdes que se le llaman verdes por ciertas características, ¿ya? Pero hay otras que se dejan afuera, por ejemplo, los líquidos iónicos. Se dice que es verde porque están hechos de sales y supuestamente, bueno, uno después puede desechar las sales, pero es que hay algunas sales con las que se hacen solventes que supuestamente son verdes y que después generan residuos peligrosos que tenemos que tratar, ¿sí? O que se forme ese solvente verde implica un gasto energético muy alto. Entonces, tenemos que ver las cosas de manera global, todo el proceso y las sustancias de manera más global, ¿ya? Eh, entonces, por eso conviene reemplazar esa pregunta de que ¿es verde? O por ¿es mejor que algo más? ¿Sí? ¿Es mejor que qué? ¿Qué criterios yo estoy usando? ¿Sí? Eh, o sea que en esa comparación se debe usar siempre más de una dimensión. Eh, una alternativa debe funcionar para el patrimonio y demostrar una mejora relevante para las personas o el ambiente. O sea, no solo que sea eficiente y que sea bueno para el patrimonio que estoy cuidando, ¿cierto? Pero también para las personas y el ambiente. Y entonces aquí aparecen nuevamente tres dimensiones, que es el patrimonio, las personas y el ambiente. Y la palabra más importante aquí es demostrar, ¿sí? ¿Cómo yo demuestro que hay una mejora? No basta con que yo crea o tenga una percepción positiva porque la sustancia tiene origen natural, por ejemplo, ¿sí? Necesitamos comparar la eficacia, la compatibilidad, exposición, la cantidad utilizada, los residuos y cuando sea posible los impactos del ciclo de vida. El ciclo de vida también es un análisis mucho más complejo eh, porque implica, obviamente, desde que se genera, por ejemplo, si usamos una sustancia química determinada, desde que se genera esa sustancia química, el traslado de esa sustancia, el uso de esa sustancia, si se generan desechos o si se vuelve a utilizar, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta toda esa serie de factores, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, tenemos que recorrer, bueno, aquí se definieron, eso fue una definición mía en lo que estuve revisando, ¿no? 6 decisiones, ya que convierten este marco en una práctica, ¿sí? La primera decisión es si es realmente necesario intervenir. En conservación, no intervenir no significa desentenderse del bien. Eso creo de lo que leí, ¿sí? Ahí después me pueden rectificar. Eh, puede ser una decisión activa sustentada en un diagnóstico, seguimiento y conservación preventiva. Si siempre lo importante es tomar las decisiones basadas en evidencia, ¿sí? Hacer los análisis suficientes como para tomar la decisión. Debemos precisar además qué deterioro queremos abordar.
qué resultado esperamos y qué ocurriría si postergamos la intervención. A veces la alternativa de menor impacto es mejorar el almacenamiento, como lo había comentado anteriormente, la manipulación o el monitoreo, por ejemplo. Yo, bueno, como desconozco el área de conservación y restauración, yo no propongo obviamente decidir cuándo intervenir, solamente que quede explícita una necesidad y se discuta con quienes tienen las competencias sobre el bien. ¿Sí? Si la intervención es necesaria, entonces podemos ir a la siguiente pregunta, ¿ya? Que es ¿cuánto necesitamos usar realmente? ¿Podemos conseguir el resultado usando menos? Reducir no significa aplicar una dosis insuficiente, significa optimizar cantidad, concentración, superficie tratada, frecuencia y forma de aplicación. Y obviamente sabemos que esto lleva estudio, ¿sí? Que esto lleva investigación, que no es trivial, es algo que implica mucho trabajo. Y bueno, tenemos acá un ejemplo, un sistema confinado como ciertos geles puede liberar el líquido de manera localizada y disminuir la dispersión, ¿ya? Pero el gel tampoco es automáticamente más verde. Entonces hay que evaluar también la preparación del gel, la retirada de los residuos, la compatibilidad. Se va complejizando todo el trabajo, ¿ya? Entonces la comparación correcta es entre sistemas completos que logran un desempeño equivalente, ¿sí? Como el profesor John Warner estuvo, hace 2 años estuvo acá en Lusage, entonces, claro, nos decía, si vas a hacer algo, proponer algo que tú estimas que sea verde, tiene que ser mejor que lo que hay o al menos igual, pero es verde, ¿sí? Pero, o sea, me refiero, tiene que ser el desempeño igual para que las personas decidan utilizarlo. Porque si tú le dices es verde, pero necesitas entonces, o el desempeño no es tan bueno, la gente va a querer seguir utilizando aquel que no es verde, pero tiene un buen desempeño. Entonces tenemos que, aquí van los químicos, ¿cierto? Generar, por ejemplo, sustancias de limpieza que sean verdes, pero que tengan un desempeño igual o mejor que el que yo utilizaba antes, ¿sí? Entonces, y bueno, también el tema de las cantidades, ojalá utilizarlo en menor cantidades, porque la naturaleza también importa, ¿cierto? Si es peligro, la exposición real que hay que tener a esa sustancia determinada. Otra decisión que tenemos que tomar es si podemos reducir el peligro y la exposición. ¿Ya? Reducir el peligro muchas veces se refiere, o en química verde, se refiere a cambiar la sustancia, ¿ya? Principalmente a cambiar la sustancia, porque cuando hablamos de exposición ya estamos hablando de protección, ¿sí? Y no de prevención. Entonces, lo que debemos hacer realmente es intentar cambiar las sustancias por alguna que sean menos peligrosas, ¿sí? El peligro es una propiedad inherente de la sustancia, como por ejemplo la toxicidad o la inflamabilidad, ¿sí? Y la exposición depende de la cantidad, la vía, la frecuencia, como le digo, ya la exposición ya va a temas más de protección personal, ¿sí? Pero por esa razón es que necesitamos siempre tratar de buscar la alternativa que sea menos peligrosa, ¿ya? Porque peligro implica no solo toxicidad, sino también, por ejemplo, que sea inflamable la sustancia, ¿ya? Entonces, eh, en este caso, ninguna, a ver, perdón, cuando nosotros logramos tener una sustancia que sea menos peligrosa, de todas maneras, siempre hay que ver si no compromete el bien patrimonial, obviamente, ¿sí? Entonces, también podemos pensar que si no podemos disminuir el peligro de la sustancia, entonces hay que mejorar la exposición, pero ya en este caso sería más de protección y no de lo que la química verde promulga, que es la prevención. La cuarta decisión es si la alternativa funciona para el bien patrimonial. Entonces, ahí debemos considerar la eficacia, la compatibilidad con los materiales,
la posibilidad de retirar los residuos, estabilidad y efectos sobre futuras intervenciones. La reversibilidad absoluta rara vez existe y puede ser más prudente hablar de la posibilidad de intervención futura según el contexto. Entonces, estos criterios corresponden a el juicio especializado, ¿sí? de los conservadores y restauradores, obviamente. La química verde agrega preguntas, pero no autoriza a sacrificar los principios éticos ni el desempeño patrimonial, obviamente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si estas preguntas se pueden aplicar a un caso real. ¿Sí? Este es un caso real corresponde a un fresco medieval que se llama El Triunfo de la Muerte en el Camposanto Monumental de Pisa. Es una pintura mural de gran formato, aproximadamente 5,6 por 15 metros, que había sido desprendida de su soporte y sometida a tratamientos anteriores. El problema era la presencia de materiales ajenos, como adhesivos de origen animal en el frente y residuos de caseinato de calcio en el reverso. Y se necesitaba retirarlos de manera selectiva sin someter la pintura a condiciones agresivas. Entonces, lo que hizo el equipo fue aplicar unas células vivas de la bacteria Pseudomonas stutzeri A29 mediante un proceso de biolimpieza en 2 etapas. ¿Sí? Entonces, esta bacteria puede metabolizar esos materiales orgánicos y el tratamiento informado duró alrededor de 3 horas. Aquí lo importante no es decir que las bacterias son verdes, ¿ya? Lo importante es el método y la decisión de verificación. La eliminación se comprobó mediante cromatografía de gas masa, pirólisis, cromatografía de gases masa y se verificó mediante recuento en placa, ATP y microscopía electrónica para verificar que no quedaran células residuales detectables sobre la superficie. Este caso muestra una alternativa selectiva y controlada. Sin embargo, el artículo no equivale a una evaluación completa del ciclo de vida, como lo habíamos comentado anteriormente. Para afirmar una mejora ambiental global, también habría que comparar la preparación, los insumos, la energía, los residuos, el procedimiento convencional de referencia. Es muy amplio los estudios que hay que hacer, pero yo creo que podemos empezar, ¿cierto?, con algo pequeño, que sería ir cambiando al menos aquello que hace mal a las personas que están trabajando y que genere la menor cantidad de residuos peligrosos posible. Yo creo que empezando por eso vamos a estar bastante bien, ¿sí? Bueno, esto es un caso convincente, sí, porque aporta evidencia. Pudieron con evidencias saber que fue buena la decisión, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando no tenemos evidencias? Cuando la información es incompleta, ¿sí? Entonces, ¿tenemos evidencia suficiente para comparar? Para el patrimonio necesitamos eficacia, compatibilidad y estabilidad. Para las personas, peligro, exposición y condiciones de trabajo. También debemos considerar qué datos existen, qué incertidumbre permanece y qué seguimiento será posible. No siempre tendremos una evaluación de ciclo de vida completa, casi nunca, por cierto, todavía. Son prácticas que aún no están establecidas. Yo diría que van a tener que estar establecidas por ley para que se cumplan siempre, pero no es algo que se hace con frecuencia. Y bueno, esto no impide mejorar, obviamente, pero obliga a ser transparentes, ¿sí? Distinguir lo medido, lo estimado y lo desconocido, ¿ya? Una decisión fundamentada puede ser provisional y revisarse cuando aparezca nueva información, ¿sí? Entonces, además de la evidencia inmediata, debemos evitar trasladar el impacto a otra etapa, ¿ya? La sexta decisión se refiere a si estamos reduciendo el impacto o trasladándolo, ¿sí? Que es lo que comentaba anteriormente. Una opción puede parecer mejor durante la aplicación, pero requerir más energía, por ejemplo.
o materias primas problemáticas o generar un residuo persistente. Entonces, aquí estamos viendo otra vez este pensamiento de ciclo de vida, ¿ya? Que recorre origen, producción, uso y destino. Y no significa que cada museo tiene que realizar un análisis completo para cada compra, sabemos que eso es complejo. Significa, como mínimo, evitar mirar solo el momento de la aplicación. Por lo tanto, para que estas preguntas no dependan de la memoria de una persona, se deben incorporar en la práctica institucional, ¿sí? Que bueno, también lo había comentado, ya yo quería como ponerlo por ley porque es mucho, así se cumple más estrictamente, pero tienen que ser prácticas institucionales, ¿ya? Porque hacerlo individualmente o aisladamente siempre es muy complejo. Yo se lo digo por experiencia propia, porque eh, en mi trabajo acá en la universidad, por ejemplo, no solo en docencia, sino también en los laboratorios de investigación, nosotros no hacemos análisis de ciclo de vida, sin embargo, sí lo hicimos para unos laboratorios de docencia y ahí uno puede ver el impacto que tiene hacer un laboratorio de docencia, porque ahí hay que traer eh, los compuestos químicos en el lugar donde se sintetizan provocan un efecto, luego el transporte provoca otro efecto, su uso provoca otro efecto, y entonces cuando uno se pone a mirar todo eso, te das cuenta que a veces yo digo, no, es que este compuesto no es peligroso, lo cambié, ¿cierto? Lo cambiamos, cambiamos un laboratorio y utilizamos ahora compuestos inocuos. Pero de todas maneras ese compuesto hay que fabricarlo, hay que trasladarlo, hay que almacenarlo y después que lo uso, produce un residuo. Entonces, deberíamos tener en cuenta toda esa cadena. Es difícil, pero bueno, hay que ir empezando de a poco. Entonces, los criterios se pueden ir incorporando en distintos niveles, ¿sí? En los tratamientos, por ejemplo, podemos justificar la necesidad, registrar la cantidad, comprobar la eficacia. En la operación como tal, podemos controlar la exposición, gestionar residuos y revisar los protocolos. Y en la institución se puede ver documentar siempre va a permitir comparar experiencias, aprender e ir mejorando gradualmente, ¿sí? Bueno, entonces, para cerrar, quiero volver a la idea central de la charla, ¿sí? Que conservar mejor no empieza con una lista de productos, sino con mejores preguntas. De tomar una decisión. Eh, y bueno, ahora dejo por si quieren hacer preguntas. Muchas gracias, Iris, por la presentación, muy interesante. Vamos a abrir ahora un espacio, ¿verdad?, de conversación. En este momento vamos a recoger algunas preguntas, comentarios o reflexiones que ustedes tengan para favorecer este diálogo y el intercambio entre nuestra expositora y quienes nos acompañan. Así que les invito a dejar sus preguntas y comentarios a través del chat. Voy a darme un tiempito para poder leer un poco. Aquí tenemos un comentario, ¿verdad?, de Carla Leiva, donde agradece mucho tu exposición, Iris. La charla ha sido muy provechosa, nos abre puertas para poder utilizar
técnicas y criterios apropiados asociados a la química verde. Y acá está la pregunta. ¿Cuál crees tú que es la principal ventaja para los conservadores y restauradores el poder aplicar los principios de la química verde? Eh, o sea, la ventaja, lo que nos permite los principios de la química verde es que vamos teniendo como una guía. Cuando uno aplica los principios de la química verde, o alguno de ellos, porque muchas veces es imposible aplicarlos todos, ya uno sabe que está haciendo algo positivo por el medio ambiente y por las personas. Ya, ya solamente eso, desde el punto de vista ético, ya alivia mucho. El saber que tú estás disminuyendo el impacto, que tu trabajo va a contribuir al bien patrimonial, pero no va a perjudicar a las personas y al medio ambiente posteriormente. Entonces, yo lo digo de manera personal, porque cuando yo, por ejemplo, hemos trabajado, digo yo, pero estoy hablando con mucha gente, cuando algunos profesores hemos planteado cambios de laboratorio de docencia, por ejemplo, es pensando en eso, pensando que no voy a generar un residuo peligroso, sino que uno que puedo botar por el tragante sencillamente y que no va a provocar ningún problema. Si puedo utilizar compuestos que los tengo cerca y que no tienen que implicar un transporte grandísimo, porque sabemos que el transporte es de lo que más contribuye al impacto ambiental, aunque esto parte no está no está en la química verde, pero igual es algo que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? Entonces siempre tratar de prevenir todo el daño que uno puede hacer. Entonces creo que desde el punto de vista ético y de compromiso social es relevante. Esa es mi opinión. Gracias, Iris. Antes estaba un comentario Cecilia Len, indica, doctora, entonces, un laboratorio de docencia se articula no solo desde la transferencia, sino que también desde la experimentación y constatación de la eficacia de procesos, productos y objetivos planteados en base a preguntas que nos hacemos para la solución de problemas. Eh, ¿Qué es lo que pasa con los laboratorios de docencia? Que es algo en lo que he trabajado bastante. ¿No se escucha? ¿No me escuchan? Se escucha perfecto. Ah, Se porque escucha. alguien dice por ahí que no se escucha. Ah, Mira, hay un tema con los laboratorios. ¿Ya? La mayoría de los prácticos de laboratorio son prácticos de laboratorio que tienen 40 años, ¿ya? Y que se hicieron pensando en la reacción química que uno está enseñando, basado en la teoría que uno está enseñando también. Entonces están las clases de teoría donde se enseñan los modelos básicos. Yo doy clase de química orgánica, los modelos básicos de la química y uno va al laboratorio a experimentar eso. Entonces, esas reacciones no se eligieron pensando en el daño que podían provocar los compuestos, sino en que la reacción funcionara, porque hace 30 años atrás o 40 años atrás no era tema si hacía daño o no, a menos que te explotara y cosas así muy graves, ahí sí, pero las cosas que hacen daño a largo plazo no se tenían en cuenta. Hasta no hace mucho, acá utilizaban, por ejemplo, una solución en tetracloruro de carbono, que es altamente cancerígeno, está prohibido en casi todos lados, pero se usaba, todavía usan benceno, por ejemplo. Entonces, la esencia del laboratorio era esa, ya enseñar lo que nosotros vemos en la teoría. Pero ahora lo estamos desplazando entonces a tratar de utilizar o cambiar, hacer las mismas reacciones, pero con compuestos que no generen un impacto ambiental importante, con compuestos que no generen residuos peligrosos, porque además significa que después eso hay que tratarlo, ¿ya? Pero eso es por iniciativa particular de cada profesor. No es algo que esté instaurado de que la universidad diga los experimentos de laboratorio de química tienen que tener tales características, no pueden tener sustancias que tengan más de esta categoría de peligrosidad. No hay nada institucional para eso, únicamente aquellas cosas que están prohibidas internacionalmente, que ya no las venden, no las podemos comprar, entonces ahí nos protegemos. Pero no está desde la institución que se haga eso. Ya solamente se ve el objetivo químico del laboratorio. No sé si eso responde a tu pregunta. perfecto. Iris, están sumándose hartas preguntas. Ya, qué bueno. Aquí María Isabel, sí,
María Isabel Amaya indica, bueno, primero agradezco mucho por tu presentación y la consulta es, ¿se debe hacer un abordaje diferencial entre usuarios, administrativos y autoridades para los temas de química verde? ¿Cómo enfrentar la norma eh, como que se resiste al cambio, ¿no? Uf, Que lo normal es que la gente se resiste al cambio, entonces, ¿cómo se trabaja eso a nivel de distintos estamentos? No sé si tienes experiencia en ese sentido, de que, porque claro, la USACH es un referente en este minuto, entonces me imagino de que colocar esto también en los distintos de rectoría debe haber sido un trabajo. es que todavía no hemos podido implementar. Es Están en ese difícil, camino. sí. A ver, las dificultades, y no es solo de acá, de Chile, porque cuando he estado, tenemos seminarios a veces de química verde que son entre muchos países, los que pertenecemos, las universidades que pertenecemos al Green Chemistry Commitment, y se hacen muchos seminarios, y el problema es el mismo en todas partes, ¿ya? Que es algo que no se percibe, es algo que no se percibe fácilmente, el daño que se está haciendo. Por eso la química verde surgió después que explotó esa fábrica en Bhopal, el DDT se descubrió el daño que hacía, eh, los problemas con dioxinas en Taeng, Missouri, que tuvieron que trasladar un pueblo entero a otro lugar. Entonces, si no hay una catástrofe gigantesca, no se pasa eso. Entonces, uno, por ejemplo, en mi caso como profesora, yo lo que trato es de transmitir los principios de la química verde, pero y generando conciencia en los estudiantes. Entonces, en mis cursos, por ejemplo, eh, porque a nosotros nunca en la vida nos dijeron busquen la hoja de seguridad del compuesto que van a utilizar en el laboratorio. Uno no sabe, mezcla y listo. Ahora generamos conciencia de que tienen que leer la ficha de seguridad y darse cuenta de lo que están utilizando. Entonces, ¿qué es generar conciencia? Cambiar la cultura y eso lleva tiempo. Entonces, algo que yo quería hacer, pero no me funcionó mucho, fue que con industrial cálculo de impacto ambiental a los laboratorios de docencia, un par de laboratorios. Pero al final, resulta que la energía eléctrica, el consumo de energía eléctrica era lo que más importaba y dejaba todo lo otro así, pero muy pequeñito. Entonces no logré el objetivo que yo quería, que era decir, miren cómo nosotros estamos envenenando todo. Entonces, hay que, no sé, hay que hablar y hablar y juntarse con la gente que sí le interesa. Nosotros, por ejemplo, nos juntamos con los de ingeniería industrial, que ellos han hecho impacto ambiental de otras cosas, de cosas diarias, ¿no? De transporte de los estudiantes, de lo que gasta el casino y cosas así. Y también tenemos el apoyo de un área de la universidad, que es el área de sostenibilidad, que ellas también están en una lucha tremenda por generar conciencia y entonces están trabajando con nosotros. Por ejemplo, en la gestión de residuos, hemos hecho un trabajo que tenemos que presentar a la comunidad y después vamos a hacer el piloto aquí y después lo vamos a llevar a otras facultades donde también generen residuos. Entonces, yo creo que es informarse y hablar, y si uno tiene alguna historia tétrica con compuestos químicos, hacerla, o lo más importante, que cueste menos. Si usted le dice que compra, ¿sabes qué? Esto es verde y cuesta menos. Eso ahí lo va a comprar. Si no, si no estamos fritos. ¿Sí? Así que eso, mi experiencia ha sido eh, de verdad no tan agradable, pero siempre encuentras personas que sí le interesa y con las que uno tiene que trabajar. Bueno, Iris, ahora estamos haciendo alianzas. Sí. Sí. Voy a continuar con las preguntas aquí. Rosalía Astorga, también muchas gracias Iris por la ponencia. ¿Cómo podemos implementar la concientización? Todo va mucho en la concientización en la institución en relación al almacenamiento adecuado de sustancias químicas, el retiro sistemático de residuos, RESPE, y el uso de EPP. El uso de... EPP, Equipo de Protección Personal. Equipos de Eh,
Lo mismo que respondí ahorita es que tienen que Sí, juntarse las personas a las que le importa, buscar la manera de demostrar el impacto de alguna manera o con dinero, mostrando cuánto se gasta, por ejemplo, en los mismos residuos, ¿ya? Cuánto se gasta en que vengan a buscar los residuos, este proceso, ¿sí? ¿Cuánto se gasta la facultad, por ejemplo, en pagar para que se lleven residuos químicos? ¿Sí? No puedo decir, plan, y si yo no genero eso, entonces vamos, creo que por ahí va más la cosa. El tema del almacenamiento, eso también es un tema importante. Por ejemplo, nosotros acá tenemos eh, un almacén como común, pero además en los laboratorios almacenan más cosas. Entonces, eh, empezamos a hacer ahora, y no sé si va a funcionar, es que vamos a hacer un inventario de todos los compuestos químicos que hay en la facultad. Bueno, no en la facultad, los laboratorios de investigación los dejamos aparte, pero de los laboratorios de docencia y de la bodega para identificar, por ejemplo, hay algunos, para identificar, no, más bien para centralizar la información y que no se compren cosas de más, porque a veces hay un laboratorio que compra una sustancia que ya el otro laboratorio la tiene y no hay por qué comprarla y por qué almacenarla. Entonces, estar consciente del inventario que tenemos, ver la calidad de los compuestos, el estado en que se encuentra y los, aquellos que no se encuentran en un estado, ver cuál es la forma de eliminarlo lo mejor posible, ¿no? O como está establecido por ley, y así irse organizando de a poco, ¿ya? Porque la verdad es que no es bueno para nada que estén almacenados los compuestos. Y por ejemplo, otra opción puede ser, si tengo un compuesto almacenado mucho tiempo, buscar a qué industria, a qué empresa le sirve este compuesto. Y donarla o venderla, eso puede ser una opción también, para no quedarse con eso en el laboratorio si sabes que no lo vas a usar y que en cualquier momento puede pasar algo, ¿ya? Entonces, eso es como los consejos que le doy porque no son cosas que están establecidas y que uno después tiene que ir. Por eso, no sé, creo que tenemos que influir en las políticas públicas de alguna manera. Todavía no he llegado allá. Estamos tratando, hay un trabajo de unos profes de la Católica que se metieron en algo de esto de políticas públicas y química verde, pero también quedó ahí todavía. sí, es un camino. Aquí Lenny Contreras también agradece mucho la presentación y indica, estas reflexiones debieran considerarse también en el uso de los embalajes, los materiales de los embalajes de los objetos patrimoniales. Una buena pregunta. Sí, 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 claro que deberá sí. estar. Mm, Porque como hay distintos tipos de embalaje, hay algunos que son de materiales que no son biodegradables. También aprovechar los embalajes. Por ejemplo, ahora estoy hablando desde el desconocimiento, porque no sé lo que ustedes utilizan, pero un ejemplo, cuando uno compra un compuesto de Merck en un frasco así, viene en una caja así, llena de papel y llena de cosas. Podría venir en una caja así. O si uno compra muchas cosas de una vez y que te la traiga todo en embalaje, por ejemplo. Entonces, como minimizar el uso del embalaje si es que se puede. Y que ojalá sea de materiales que posteriormente no constituyan contaminación, o que se puedan reutilizar, o que sean biodegradables, un tema. mm, sí. Después, Daniela Fernández también agradece mucho la charla. Indica, es muy interesante el enfoque verde en esta disciplina. Solo me pregunto en cuánto tiempo se podrían implementar cambios y mejoras en nuestra área, considerando que hay procedimientos y procesos de conservación en los que como país estamos muy atrasados, y materiales también, que ni siquiera llegan acá. Pensando también en que muchos espacios patrimoniales hay mucho recorte presupuestario para la conservación. Bueno, yo creo que esa reflexión un poco ya como que la indicaste un poco. Estamos en una etapa súper inicial todavía con la química verde. ¿Puedo entenderlo así, Irius? Sí, pero ahí yo puedo dar una ¿Mm? recomendación. Ahí es donde tenemos que juntarnos, ¿ya? O sea, ¿Mm? investigación científica que es el servicio de las necesidades de la sociedad en general. Y por ejemplo, en este caso,
al servicio de la conservación y patrimoniales. Entonces sería poder trabajar en conjunto, porque me parece muy interesante, por ejemplo, el uso de las bacterias, el uso de enzimas. Por ejemplo, ahora con la biología molecular se hacen a las bacterias y la bacteria hace finalmente uno entre entonces, si bien entiendo porque pueden ser muy caros estas cosas que son más, estos procesos que son más novedosos, quizás podríamos generar nuestros propios procesos, porque además muchas veces hay problemas que tienen los que se deben a las condiciones de acá, específicamente donde están, no sé, allá en el desierto de Atacama, y son problemas de Chile. Entonces, me parece que sería un tipo de investigación acá, ¿ya? A mí cuando la Catalina me invitó, yo encontré así como dije, uy, hay muchas posibilidades de proyectos de investigación que nosotros no lo consideramos, nosotros jamás lo habíamos considerado, pero me parece que es una súper buena oportunidad. Perfecto. Aquí Margarita Valenzuela, ¿existe algún etiquetado en el cual basarse para seleccionar los productos? Algo lo indicaste ahí en la presentación. Pero ¿en qué tenemos que fijarnos en el etiquetado? Mm, a ver, actualmente, mm, hasta donde yo sé, en el etiquetado lo que viene es los símbolos de la peligrosidad, básicamente, ¿ya? Eso es lo que viene. Y bueno, lo ideal es revisar la hoja de seguridad, porque estos etiquetados verdes y eso, por ejemplo, hay un laboratorio eh, que se llama My Green Lab, que ellos generaron una etiqueta, un tipo de etiqueta, pero claro, ellos tienen como para ese laboratorio, hacer un análisis y declarar si tu laboratorio es verde o no, y es algo que también está como en proceso y es muy particular de ellos, ¿ya? Entonces, no viene así como que sea verde algo, no, no, uno tiene que ver, porque además lo mismo que estábamos hablando hace un ratito, ¿qué es verde? Porque yo diría, voy a usar un compuesto que no sea peligroso, pero eso no significa que sea verde, ¿ya? Porque puede ser que para obtenerlo tienen que, no sé, que consumir 40.000 toneladas de petróleo y no es verde el compuesto, ¿sí? Por último, lo que nosotros tenemos que usar, sí, verificar que tenga el menor daño posible. Eso es lo ideal, ¿ya? Y nosotros estamos controlando lo que podemos controlar, que es en nuestro trabajo, ¿cierto? Porque hay cosas que no están en nuestras manos. Eh, Eso no hay etiquetas así de cosas verdes todavía. Yo creo que hacen falta muchísimos años para que eso pase. Perfecto. Después, Romina Rodríguez dice también, muchas gracias por la charla. Quisiera saber si podrían compartirnos bibliografías sobre esta química verde para poder interiorizar más sobre el tema. Sí, claro, yo le puedo, no sé, te la puedo, Catalina, facilitar a ti, tú se la puedes, ¿Sí? Y sí, podemos compartir y no, alguna cuestión. y además los links de algunas páginas, porque por ejemplo en este de My Green Lab uno puede incluso hacer un cursito y te declaran My Green Lab Ambassador y cosas así, y uno aprende harto. Y así uno puede abrir relaciones con personas de distintos países, dentro de América Latina, a nivel mundial, y se hacen seminarios de intercambio de experiencias. Entonces es muy positivo. Ya, súper bueno, muchas gracias, Iris. Fernanda Espinosa, muchas gracias por la presentación, muy interesante todo lo que refería a conceptos y etiquetas que suelen confundirse con seguras, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿de qué manera crees entonces que puedan integrarse estos cambios a nivel de conservadores para que exista una actualización o real conocimiento de los efectos de las sustancias en las personas y en el patrimonio? Capacitaciones. Capacitación. Por ejemplo, este seminario, Estamos partiendo. están trabajando ahí, Catalina y su equipo están trabajando para usted. Hay que Estamos trabajando por capacitarse, esto. sí, hay que capacitarse, eso.
información es el mayor poder que se puede tener, así que tratar de informarse lo más posible sobre cómo van estos temas a nivel mundial es muy importante, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay países que tienen en Europa, tienen muchísimas más restricciones que acá en América Latina, incluso en América del Norte, ¿ya? Y por lo tanto, cuando hay restricciones a compuestos químicos, estás obligando a investigar. Entonces, hay bastante trabajo al respecto y creo que buscar esa información es importante y, por ejemplo, muchas veces nosotros acá como universidad tenemos acceso a mayor cantidad de información y yo no tengo ningún problema en si se necesita y está a mi disposición acá yo facilitarle los artículos científicos. Así que por ese lado, pues, es lo que yo puedo hacer y la capacitación, siempre. Muchas gracias. Ya, no, hay varias preguntas más todavía. Ya, Sara Silva. Dice, en el campo de la restauración de metales, ¿qué alternativas de química verde podrían reemplazar el uso de ácidos fuertes como el HCl para eliminar, por ejemplo, corrosión, reduciendo la generación de efluentes ácidos y el riesgo de alterar el material original? Bacterias. Bacterias. Aquí hay profes que trabajan con bacterias y recuerdo que hay alguna bacteria que trabajaba así, bacterias que utilizan eso para sus procesos biológicos. Entonces, eh, podrías contactarte con ella, la profesora Claudia Ortiz. Sí, acá trabajan con eso. Las bacterias muy, de hecho, se usan para la lixiviación y cosas así. Así que por ahí puede ir la cosa. Porque si no, Perfecto, tienes que usar ácido sí o sí. sí. Sara Silva, tienes línea de investigaciones. María Victoria Sánchez, cuando sabemos que una intervención va a producir algún impacto negativo, pero su aplicación puede ser necesaria para salvaguardar un patrimonio con un enorme valor simbólico. ¿Cómo se ponderan estos valores? Es difícil, María. Claro, hay que hacer ese ejercicio. ¿Cómo se establece qué nivel de afectación material resulta aceptable frente al riesgo de perder un valor patrimonial intangible que tampoco puede medirse objetivamente? Claro. ¿Cómo se pondera en el fondo el tratamiento, un tratamiento de impacto negativo? Muy interesante la pregunta, porque es muy subjetivo. Porque, por ejemplo, el impacto que puede tener el proceso se podría calcular, porque hay métricas para eso, ¿no? Pero el valor de un bien patrimonial no se puede calcular. Entonces, ahí yo creo que es una cuestión más de ponderación, ponderación ética, más que todo. Porque, por ejemplo, si, esto es una exageración, si tú para conservar ese bien patrimonial, tienes, no sé, que el que lo toque se muere o algo así, no sé, ¿entiendes? Estoy poniendo muy exagerado. Estoy segura que, yo estoy segura que conservar ese bien patrimonial no va a ser tan dañino como la importancia que tiene mantener ese bien patrimonial, ¿ya? Porque tendría que ser una cosa, no sé, no me la puedo imaginar que podría ser tan peligroso para no hacerlo. Me cuesta porque no conozco lo que utilizan, ¿sí? Pero es muy difícil de evaluar eso, ¿sí? Ahí yo creo que tendrían que llegar a acuerdos entre conservadores, quizás. Creo que es algo que tienen que ver entre los conservadores, porque ustedes sí saben, pueden valorar mucho mejor un bien patrimonial. Entre ustedes saben. Eso no puedo responder otra Con cosa. de significación, hay metodologías como para poder hacer esa valoración. Bueno, tenemos otra pregunta de María Alejandra Pincajá. Muchas gracias por la presentación. Ahí se me movió. A ver. Quisiera preguntarle si conoce alguna estrategia o existe alguna forma de
separar o recuperar el agua cuando se combina con solutos químicos para una solución de uso muy acotado y evitar convertirlo en un residuo? Es una pregunta muy específica. O sea, es muy específica y no te puedo Mm, responder específicamente, sí. pero te aseguro que se puede y si no se puede investigar cómo hacerlo. ¿Ya? Ujú. Eso me parece súper buena idea, el poder recuperar el agua me parece muy buena idea y estoy segura que es completamente factible. Mm. Ese es otro tema de investigación, veo otro proyecto. Otro tema. Otro proyecto. Sí. Marcela Gómez también agradece tu presentación. ¿Cómo ves que los responsables sigan aprobando intervenciones sin exigir trazabilidad en los procesos? Mal, tiene que haber trazabilidad. Por ejemplo, nosotros, las universidades se tienen que acreditar, ¿cierto? Y cuando uno ve los criterios de las comisiones de acreditación, eh, en todo lo que exigen, si uno no ha tenido trazabilidad de los procesos, tú no puedes mostrar evidencia de que hiciste ninguna cosa. Entonces, tiene que haber trazabilidad, tiene que existir. Si no, ¿cómo tú vas a, después, si tú quieres, no sé, hacer un cambio en algún proceso o algo, cómo tú puedes justificarlo si no tienes trazabilidad del proceso? Entonces, si no se hace, son cosas que se deben implementar. Y bueno, mira, a veces uno no puede empezar por cambiar un producto o algo por el estilo, pero sí puedes empezar por tener trazabilidad de todos tus procesos para poder evaluarlos posteriormente y poder ver qué se puede hacer mejor. Por eso nosotros en el tema este de los residuos que tenemos, que igual aquí en la facultad había trazabilidad, había cierta trazabilidad, bueno, mejoramos eso para que haya mejor trazabilidad con códigos QR, con una plataforma, antes se hacía a mano. Entonces eso es primordial para poder mejorar. Perfecto. Carla Leiva dice, ¿crees que aplicar el análisis de ciclo de vida a alguno de los procesos de intervención podría servirnos para evaluar la posible toxicidad de los solventes que utilizamos en nuestro proceso y el daño también al medio ambiente? ¿Nos podría ayudar para demostrar que es necesario cambiar, realizar cambios a nivel institucional y tener más recursos también? A mí me parece que sí, que son los números que le comento. Si uno tiene números, porque la toxicidad, si es una sustancia conocida, la toxicidad está evaluada, ¿no? En la hoja de seguridad debería venir. Pero el daño o el impacto que tienen en el medio ambiente y todo eso, claro, se tiene que hacer todo el análisis de ciclo de vida y obtienes números. Entonces tú ahí podrías sí demostrar, mira, esto causa tales problemas, este causaría menos problemas, pero insisto, desde el punto de vista práctico, casi siempre lo que más impacto tiene es cuánto cuesta. Y el análisis de ciclo de vida también sirve para eso, porque también tú tienes que incluir siempre en los criterios el criterio económico. Es súper importante. Y es lo único que le va a dar peso a tu propuesta, lamentablemente. Porque si no, las personas que están en los cargos donde se manejan esas cosas, los que compran las cosas, los que ponen la plata, no, es muy difícil que comprendan lo que nosotros sí podemos comprender del daño que estamos haciendo. Gracias, Iris. Sabina Barra también agradece la presentación y le pareció muy interesante el ejemplo donde indicas el uso de bacterias en la limpieza. Y pregunta si conoces algún otro caso de éxito en la química verde aplicado específicamente al cuidado o restauración del patrimonio nacional. No, busqué solo uno, pero hay más porque Pero utilizan enzimas y eso, pero busqué solo uno. Sí, pero de todas maneras vamos a tener también a los siguientes, las siguientes charlas que vamos a tener durante el mes de septiembre, Claro, que nos van a poder también mostrar también resultados exitosos para Sabina y exacto, para toda la gente que nos está siguiendo. sí. Sí, bueno, vamos a ir terminando porque ya son las 11:25, ¿verdad? Quedaron algunas otras preguntas, ya aquí el chat estaba
se encendió, ¿verdad? Habían muchas preguntas, pero vamos a ver si de repente hay algo que quizás Iris pueda contestar después. No sé, Iris, si queda alguna otra pregunta, ¿verdad? Que quizás Sí, ningún problema. podamos... Sí, Ya, perfecto, muchas gracias. sí. Bueno, entonces para finalizar, ¿no? Esta primera jornada, quiero agradecer especialmente a Iris Almodóvar por su presentación, por compartir todos tus conocimientos y experiencias con nosotros. Agradecer también a todas las personas que nos acompañaron y participaron también de esta jornada, y también al equipo de trabajo que está atrás bambalinas, Natalia Naranjo, Carla Leiva, Claudia Cadena y Vivian Herrera. ¿Ya? Muchas gracias también a todas. Les recuerdo que vamos a continuar con nuestro ciclo de charlas, ¿verdad? Este es el inicio, ciclo de charlas de química verde aplicada a la conservación del patrimonio cultural, por lo que les invitamos a seguir participando de estas próximas sesiones que hemos preparado eh, con mucha alegría para ustedes, ¿ya? Porque creemos que este es un tema importante y nada, eso. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo viernes 4 de septiembre.